Con una probabilidad de más del 90%, usted comete cada mañana el mismo error frente a su taza del desayuno. Lleva años introduciendo un veneno silencioso en su organismo, convencido de que es la costumbre más normal del mundo. Y ni siquiera sospecha que, con cada sorbo y cada bocado, está asfixiando lentamente a sus propios riñones. Pero lo que ocurrió después no aparece en ningún manual. Me llamo Dr. Mateo. Llevo 30 años pasando consulta como médico de familia en España, viendo a miles de personas de nuestra generación que entran por la puerta de mi despacho arrastrando los pies y salen con una receta más en la mano. Cansancio crónico al despertar, pesadez en las piernas, niebla en la cabeza, dolor al caminar. No es la edad, es otra cosa. ¿Será que esto ya es para siempre? ¿Que es simplemente lo que toca por los años? Le adelanto algo crucial. Hay un elemento muy arraigado en nuestra rutina diaria, algo que usamos en la sobremesa o al preparar la comida, que está destruyendo sus filtros naturales. Se lo revelaré en unos minutos, porque es la llave para entender todo este desastre. Él aún no sabía que precisamente esa costumbre le estaba matando. Nuestros riñones filtran casi 200 litros de sangre al día para mantenernos limpios por dentro. Imagínese el motor de un viejo Seat 600 funcionando sin descanso durante 60 años por las carreteras de España. Si usted le echa arena al depósito de aceite, el motor gripa irremediablemente. Parecía un desayuno de lo más normal, pero fue exactamente la causa. Tus riñones son exactamente como el colador de malla fina que tienes en la cocina para filtrar el aceite de freír o escurrir la pasta. Cuando lo compras nuevo, el líquido pasa libremente, limpio y rápido, mientras que la suciedad se queda atrapada. Eso es lo normal en un cuerpo joven, y aquí es donde empieza lo verdaderamente importante. Pero con los años, y sobre todo con la llegada masiva de este veneno silencioso, esa malla microscópica se va taponando con restos endurecidos. Año tras año, capa a capa, como la cal en la resistencia de la lavadora de casa. Lo peor estaba por llegar. Como consecuencia de ese atasco, usted siente una pesadez de plomo en las piernas que le impide dar su paseo habitual por el parque. Aparece una fatiga gris que le roba lentamente su independencia y sus ganas de salir a la calle a hacer los recados. Este síntoma la mayoría de la gente no lo nota, y hace muy mal. Cuando la malla está taponada, el cuerpo entra en pánico y decide subir la tensión arterial de golpe para forzar el paso de la sangre a través del filtro atascado. Es un círculo vicioso perfecto y letal. El riñón dañado sube la tensión, y esa misma tensión alta rompe aún más los diminutos y frágiles vasos sanguíneos del riñón. Llevaba 3 años haciéndolo mal, y nadie se lo había dicho. Usted acude al centro de salud preocupado, y le recetan la pastilla para la tensión, o la pastilla para orinar más rápido. La pastilla suprime el síntoma temporalmente, pero el material de construcción para la recuperación real tiene que llegar con la comida diaria. Pero hay una condición. Sin ella, todo lo demás no funciona. Si solo tomamos diuréticos, estamos obligando a un colador atascado a trabajar el doble por la pura fuerza bruta, desgastándolo hasta romperlo. Si no atacamos la causa raíz del problema, terminamos dependiendo de un puñado de medicamentos solo para sobrevivir. Perdemos nuestra autonomía, nos convertimos en una carga para nuestros hijos y nuestra calidad de vida se desploma. Creí que había entendido la causa, pero cuando llegaron los análisis, resultó que estaba mirando en la dirección equivocada. ¿Por qué su médico de cabecera nunca le ha explicado esto con palabras sencillas? No es ninguna conspiración oscura de los de arriba. Es simple matemática y economía de nuestro sistema de salud. En la seguridad social, vemos a 40 o 50 pacientes cada mañana. Y es aquí donde el organismo hace algo de lo que nadie avisa. Tenemos exactamente 7 minutos por persona. En 7 minutos, apenas da tiempo a mirar el ordenador, renovar la receta electrónica y decir que pase el siguiente. A la industria farmacéutica no le interesa investigar remedios que usted puede encontrar en el mercado del barrio por un par de euros. En un momento entenderá por qué esto le importa directamente a usted. Su modelo de negocio se basa en venderle tratamientos crónicos para tapar síntomas de por vida, no en curarle definitivamente. No culpo a mis colegas, hacen lo que pueden con un sistema colapsado. Pero yo tuve suerte, tuve un maestro diferente, que me enseñó a mirar la despensa antes que el botiquín. La mayoría de los médicos no hablan de esto. No porque lo escondan, simplemente no lo saben. Vamos a detenernos un segundo en este punto. Quiero que piense detenidamente en cómo se ha sentido esta última semana en su propia casa. ¿Le ocurre que se levanta por la mañana con la cara y los párpados notablemente hinchados, como si hubiera dormido mal,
aunque haya estado 8 horas seguidas en la cama. He visto a cientos de pacientes así, y siempre es lo mismo. ¿Ha notado usted que la orina tiene mucha espuma, como si alguien hubiera echado jabón en el inodoro, y un olor mucho más fuerte y penetrante de lo habitual? Le ocurre que, a media tarde, mientras ve la tele del mediodía, siente un picor persistente en la piel, especialmente en la espalda o las pantorrillas, que usted siempre achaca a la sequedad del piso o al roce de la ropa. La respuesta era tan simple que yo mismo no me lo creí. Si se ha reconocido en alguno de estos puntos, siga escuchando con mucha atención. Su cuerpo le está gritando que los filtros están al límite absoluto de su capacidad. Las personas maduras que rechazan ser víctimas del sistema y buscan el control real y natural de su salud son las primeras en darse cuenta de estos avisos. Hizo una cosa sencilla y todo cambió. No queremos terminar postrados en un sillón dependiendo de otros. Queremos una vejez larga, vibrante y autónoma, para disfrutar de nuestros nietos y de la comunidad de vecinos sin ser una carga para nadie. Pero cuando el riñón empieza a fallar, no duele, y esa es su gran trampa. Pero el problema no estaba en los medicamentos, para nada. El riñón sufre en completo silencio, aguantando el castigo diario. Cuando por fin avisa con un dolor agudo en la zona lumbar, normalmente ya hemos perdido más de la mitad de su función filtrante y toca correr a urgencias. Ese picor en la piel, esa fatiga, no son más que las toxinas acumulándose bajo su epidermis, porque el riñón ya no puede expulsarlas. Precisamente lo que usted hace con la mejor intención, eso es lo que destruye la defensa de su cuerpo, y ahora se lo demostraré con datos. Es como si el camión de la basura de su calle dejara de pasar durante un mes entero. La basura acabaría desbordando los contenedores y llenando las aceras de su barrio. Eso es exactamente lo que ocurre en su torrente sanguíneo, con los conservantes del fiambre y los fosfatos ocultos en las salsas preparadas. Recuerde este número. Volverá más adelante con un significado completamente distinto. Usted empieza a notar que los anillos le aprietan en los dedos de las manos, que los zapatos de siempre, esos mocasines tan cómodos, le aprietan en el empeine al caer la tarde. Se sienta en la sobremesa, estira las piernas y suspira, aceptando con resignación que hacerse mayor es una condena de incomodidades. Llevaba 3 años haciéndolo mal, y nadie se lo había dicho. Se resigna a tomar una pastilla más de su pastillero semanal, confiando ciegamente en que la química solucionará el desgaste de décadas. Nos han hecho creer que el declive es inevitable, que a partir de los 60 años, nuestro único destino es coleccionar diagnósticos. Esto no es el final de la historia. El final llega en unos minutos, y le sorprenderá. Pero el cuerpo humano no está diseñado para romperse de esa manera. El cuerpo puede sanarse a sí mismo si se ataca la causa raíz con el conocimiento adecuado y se le da la oportunidad de revertir el daño. Por cierto, hay un alimento que tiene usted en la cocina ahora mismo. Hablaré de este alimento un poco más adelante. Recuérdelo, es importante. Probablemente esté guardado en la despensa o en el cajón de las verduras de su nevera. La mayoría de la gente lo tira a la basura o lo usa completamente mal a la hora de preparar el guiso, desperdiciando su mayor beneficio. Se lo cuento un poco más adelante. Es verdaderamente importante para su recuperación. Carmen se fue de la consulta sin convencerse. La vi marcharse y pensé, volverá con un resultado. O no volverá. Volvió. Y lo que trajo, no lo olvidaré. Manolo cruzó la puerta de mi consulta un martes a primera hora, arrastrando ligeramente el pie derecho. Tenía 74 años, y se dejó caer en la silla con esa pesadez que da la resignación, apoyando ambas manos sobre su bastón de madera. Traía consigo una bolsa de plástico de la farmacia del barrio, llena hasta arriba de cajas de medicamentos. Parecía un paciente de lo más normal. Pero fue exactamente la causa de que yo cambiara mi forma de recetar. Me fijé en sus tobillos, hinchados por encima de los calcetines, marcando una hendidura profunda en la piel. Su tensión arterial esa mañana marcaba un alarmante 165/95, a pesar de que ya tomaba 8 pastillas diarias. 3 de ellas eran para bajar la tensión, y 2 eran potentes diuréticos que le obligaban a levantarse al baño 4 veces cada noche. Él aún no sabía que precisamente esa rutina le estaba matando. Manolo había perdido por completo su independencia, ese tesoro que las personas maduras valoramos por encima de todo. Me confesó que ya no podía ir caminando al mercado del barrio a comprar el pan sin tener que pararse a descansar 2 veces en los bancos del parque. Sentía que se estaba convirtiendo en una carga para su mujer, Carmen, que tenía que ayudarle a calzarse cada mañana. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente importante. Le expliqué lo que estaba ocurriendo en sus riñones, cómo los filtros estaban taponados y por qué la industria farmacéutica solo le daba parches temporales.
Le hablé de atacar la causa raíz para revertir el daño y recuperar su calidad de vida, sin depender de tanta química. Y entonces le di mi recomendación, basada en un remedio natural y potente. Pero la reacción de Manolo no fue la que yo esperaba. Para nada. Me miró fijamente, apretó las manos sobre el mango de su bastón y torció el gesto con evidente desconfianza. Mire, don Mateo, con todos mis respetos, llevo 20 años cotizando a la Seguridad Social y tomando religiosamente lo que me mandan, me dijo. ¿Me va a decir usted ahora que con unas hierbas del mercado voy a arreglar lo que no curan 8 pastillas recetadas por el especialista? Llevaba 3 años haciéndolo mal, y nadie se lo había dicho. No se enfadó, simplemente estaba cansado de promesas vacías y de tapar síntomas sin ver mejoras reales. Manolo no gritó ni se alteró, hizo algo mucho más revelador sobre su estado de ánimo. Dobló el folio de los análisis en 4 partes iguales, muy despacio, y se quedó mirando por la ventana hacia la calle vacía. He visto a cientos de pacientes así, y siempre es lo mismo. Aceptó probarlo a regañadientes, más por respeto a mis canas que por fe en el tratamiento. Le di las instrucciones exactas y le pedí que volviera en 3 semanas para repetir las mediciones. Empezó a aplicar el protocolo en su casa, siguiendo cada paso que le había marcado. A la semana mejoró. A las 2, llamó por teléfono a la consulta en un estado de nerviosismo absoluto. Lo que ocurrió después cambió todo mi enfoque ante este problema. Para entender lo que le pasó a Manolo, debo revelarle por fin qué es eso que le receté para limpiar sus riñones. Es un elemento humilde, barato, que lleva usándose en España toda la vida para dar sabor a los guisos. Hablo del perejil fresco, pero no usado como un simple adorno en el plato, sino como una herramienta terapéutica de primer nivel. En un momento entenderá por qué esto le importa directamente a usted. El perejil fresco es rico en una sustancia llamada apigenina, un compuesto que actúa directamente sobre los vasos sanguíneos renales. Imagínese el líquido antical que usted echa en la lavadora cuando el tambor está lleno de residuos duros y el agua no circula. El perejil hace exactamente lo mismo con la malla fina de sus riñones, disolviendo las toxinas acumuladas sin forzar la maquinaria. Y es aquí donde el organismo hace algo de lo que nadie avisa. Al limpiar el filtro de forma natural, la sangre vuelve a fluir sin resistencia y el cuerpo ya no necesita subir la tensión arterial por la fuerza. Es el material de construcción perfecto para revertir el daño y dejar de ser víctimas del sistema que solo busca medicarnos crónicamente. Recuperamos nuestra autonomía y alejamos el fantasma de terminar postrados en una cama. La respuesta era tan simple que yo mismo no me lo creí. Pero no sirve de nada masticar una ramita de perejil después de comer. Eso no tiene ningún efecto médico. Se necesita una extracción precisa de sus principios activos para que lleguen intactos al torrente sanguíneo y cumuyan su función. Hay un método exacto para hacerlo, y un solo error en la preparación destruye todo el beneficio. Aquí es donde la mayoría comete el error fatal. No en la elección del alimento, no en la dosis, sino en un detalle pequeño. Sin él, el protocolo funciona a la mitad. El protocolo es el siguiente, y le pido que preste mucha atención a los detalles, porque marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso. Necesita un manojo de perejil fresco de hoja plana, el común que regalan en la pescadería, nunca el rizado porque tiene menos propiedades. Ponga a hervir exactamente 1 litro de agua mineral en un caso mediano. Pero hay una condición. Sin ella, todo lo demás no funciona. Cuando el agua rompa a hervir, apague el fuego inmediatamente y retire el caso del calor. Este es el paso donde casi todo el mundo se equivoca. Nunca debe hervir el perejil. Si usted hierve las hojas, las altas temperaturas destruyen por completo la apigenina y la vitamina C, dejándole un agua verde sin ningún valor curativo. La mayoría de los médicos no hablan de esto. No porque lo escondan, simplemente no lo saben. Con el agua caliente pero fuera del fuego, introduzca el perejil y tape el caso. Debe dejarlos reposar exactamente 10 minutos de reloj. No 5 minutos, porque los aceites esenciales no tendrán tiempo de liberarse en el agua. Y no 1 hora, porque pasada la marca de los 15 minutos, los compuestos comienzan a oxidarse y pierden su potencia. Hizo una cosa sencilla, y todo cambió. Pasados los 10 minutos, cuele el líquido y añada el zumo de medio limón, pero no tire la cáscara. Deje caer la cáscara exprimida dentro de la infusión caliente. Los aceites esenciales de la piel del limón actúan como un vehículo transportador, ayudando a que su intestino absorba la apigenina del perejil un 60% más rápido. Pero el problema no estaba en los medicamentos, para nada. Algunos de ustedes estarán pensando ahora mismo, doctor,
A mí el limón me da mucha acidez y el perejil me repite toda la mañana. Es una objeción muy común en nuestra edad, porque el estómago ya no es el de un chaval de 20 años. La solución es muy sencilla y no altera el resultado. Esto no es el final de la historia. El final llega en unos minutos y le sorprenderá. Si tiene el estómago delicado, añada una rodaja fina de jengibre fresco al agua caliente junto con el perejil. El jengibre neutraliza los ácidos y protege la mucosa gástrica, permitiendo que usted beba la infusión sin sentir pesadez ni ardor en la sobremesa. Beba un vaso grande en ayunas y otro a media tarde, durante 14 días seguidos. Recuerde este número. Volverá más adelante, con un significado completamente distinto. ¿Recuerda que al principio le hablé de un alimento que tiene en la cocina y que la mayoría de la gente tira a la basura? Es el momento de desvelar este misterio, porque es la clave de todo el protocolo. Se trata de los tallos del perejil. ¿Recuerda el alimento del que hablé al principio? ¿El que tiene en su cocina ahora mismo? Ahora se lo cuento, y entenderá por qué esperé hasta este momento. Cuando preparamos la comida, solemos arrancar las hojitas verdes y tirar los tallos gruesos al cubo de la basura. Es un error tremendo. Los estudios demuestran que los tallos contienen hasta un 70% más de concentración de principios activos que las propias hojas. Para este protocolo, debe usar el tallo entero, cortado en trozos de 2 centímetros, para extraer todo el veneno silencioso de sus riñones. Creí que era una historia sobre un síntoma. Resultó ser sobre otro, y cuando lo entendí, todo encajó. Volvamos a Manolo, que había empezado este protocolo con la desconfianza pintada en la cara. Pasaron las 3 semanas acordadas y volvió a mi consulta un jueves por la mañana. Cuando cruzó la puerta, al principio no le reconocí la postura. Volvió 2 semanas después. Al principio no la reconocí. Ya no arrastraba el pie derecho y el bastón lo llevaba colgado del antebrazo, sin apoyar el peso en él. Se sentó frente a mí. Se remangó el pantalón y me enseñó los tobillos. La hinchazón había desaparecido por completo y se le marcaban los huesos. Le tomé la tensión y el tensiómetro marcó 128/82. Lo que ocurrió después no aparece en ningún manual. Manolo había pasado de 165 a una tensión de manual en solo 21 días, atacando la causa raíz. Con esos números, pude retirarle 4 de las 8 pastillas que tomaba, aliviando a su hígado de una carga química brutal. Su hija me había llamado el día anterior, emocionada, contándome que su padre había vuelto a bajar al parque a jugar con su nieto. Él aún no sabía que precisamente esa costumbre le estaba salvando. Manolo me miró a los ojos, ya sin desconfianza, y pronunció una frase que se me quedó grabada para siempre. Doctor, me he gastado una fortuna en la farmacia del barrio durante años, y resulta que la solución me la regalaba el pescadero. Había recuperado su independencia, y el cambio en su cuerpo desencadenó un efecto dominó maravilloso. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente importante. Al limpiar los riñones, eliminó 3 litros de líquido retenido en la primera semana, lo que supuso una pérdida de peso inmediata. Al pesar menos, sus rodillas dejaron de dolerle, lo que le permitió volver a caminar hasta el mercado todos los días. Al moverse más, su corazón se fortaleció y su tensión arterial se estabilizó de forma natural, cerrando el círculo de la salud. Parecía todo claro. Tratamos el síntoma desaparece. Pero esto es lo que ocurre 3 meses después en el 90% de quienes lo hicieron así. Vuelvo a pensar en esa taza del desayuno de la que le hablé en los primeros segundos de nuestro encuentro de hoy. Esa rutina mecánica de cada mañana, con el telediario de fondo, en la que, sin saberlo, introducíamos un veneno silencioso en nuestro organismo, asfixiando lentamente nuestros filtros naturales. Manolo también lo hacía, sentado en la mesa de su cocina, tragando un puñado de pastillas con resignación, mientras sus riñones pedían auxilio a gritos en completo silencio. Pero el problema no estaba en su edad, para nada. Nos han convencido, casi a la fuerza, de que llegar a los 70 años significa irremediablemente coleccionar diagnósticos en el centro de salud, que la gran industria farmacéutica es nuestra única tabla de salvación y que tapar síntomas con química es lo máximo a lo que podemos aspirar en esta vida. Manolo nos demostró a todos que el cuerpo humano tiene una capacidad de regeneración verdaderamente asombrosa. Solo necesita que dejemos de atacarlo por ignorancia y le demos el material de construcción adecuado para limpiar sus tuberías. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente importante para usted. Ver a un paciente recuperar su autonomía, dejar el bastón colgado en el perchero y volver a pasear por las calles de su barrio sin ahogarse, ni tener que pararse en cada banco, es la verdadera medicina. No tenemos por qué aceptar que nuestras piernas pesen como el plomo,
ni que nuestra mente viva eternamente nublada por la toxicidad acumulada en la sangre. Hacerse mayor no es una enfermedad, es una etapa, y puede ser completamente distinta si atacamos la causa raíz en lugar de conformarnos con sobrevivir a duras penas. Lo peor ya ha pasado. Hay miles de personas maduras en toda España aguantando en silencio dolores e incomodidades que tienen una solución natural y directa. Por eso le voy a pedir algo muy concreto ahora mismo. Baje a la sección de comentarios y escríbame desde qué ciudad me está escuchando y cuál es ese síntoma principal crónico que le roba la energía cada día. No le pido esto para las estadísticas de Internet, sino porque leo personalmente esos mensajes para saber exactamente qué problema real voy a investigar y resolver en mis próximas consultas con ustedes. Esa taza de la mañana que antes escondía un error y un veneno silencioso, ahora guarda el remedio más humilde y poderoso de su mercado. Ya no es el inicio de un día de cansancio y resignación, sino el motor de su propia regeneración. El control absoluto de su independencia vuelve a estar exactamente donde siempre debió estar, en sus propias manos.